Política. Ministro, hola, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Ministro, a ver, lo escuché justamente en una entrevista radial. ¿Qué siente finalmente que se ha superado con esta moción, esta admisión de vacancia que finalmente no alcanza los 52 votos? Y si es que esto se ha dado, usted decía en esa entrevista, es un triunfo para el Perú, pero ¿qué viene ahora de parte del Ejecutivo para no llegar a una situación similar en un futuro cercano, ministro? Muy buenas noches, Cristian, y muy buenas noches a toda la audiencia también, ¿no? Creo que lo importante de esta semana tiene que ver con un afianzamiento de la institucionalidad y la democracia en el país. Y esto se ha devenido también en otros hechos muy relevantes, como por ejemplo la reunión sostenida con los gobernadores en Palacio de Gobierno, una reunión que refiere la voluntad expresa del gobierno sobre la agenda diversa de desarrollo en todas las regiones del país, pero además también con un muni ejecutivo, es decir, una reunión del Ejecutivo con todas las municipalidades del Perú, también para afianzar desde lo local las grandes prioridades que tiene el sistema político, la democracia y el gobierno. Creo que esta semana sella un triunfo de los demócratas sobre la base, entiendo, pueden haber discrepancias, pueden haber disonancias alrededor de hechos que corresponderá a los órganos jurisdiccionales también aclarar, pero prima, yo creo, la sensatez de saber que el Perú no puede andar de devaneo y en tramo a tramo de desestabilizadores. Hay un núcleo, ciertamente, yo digo, la mano que mece la cuna, que siempre está pensando sobre la base de cualquier idea o miedo o fantasma de decir vacancia. El Perú no necesita eso, creo que ahora necesita que todos nos reafirmemos sobre la base de las lecciones aprendidas. Creo que no existe en este momento ni superhombres, ni supermujeres, ni supergrupos políticos que puedan decir que son perfectos, ¿no? Y un dechado de virtudes. Yo creo que aquí este bicentenario de precariedad nos pone en la agenda el periodo más difícil para todos y todas. Y esta semana yo creo que se ha afianzado, por eso digo que gane el Perú, que gane el país. Eso no quiere decir que la agenda no está pendiente, está en la mesa. Claro, a eso quería ir, ¿no? Porque claro, uno podría decir, bueno, hubo una victoria pírrica porque finalmente quizás fue un partido que ni siquiera se debió jugar en ese momento. Haber aceleradamente, anticipándose, no haber planteado una vacancia cuando quizás no correspondía. Entonces la pregunta es, bueno, superado esta, digamos, ¿no?, este impasse, ¿cuáles son las gestiones de gobierno que tienen que mejorar? Y se lo pregunto por el gobierno y por el presidente en particular. Tengo que decir que me he dado el trabajo de conversar con gente, sobre todo en el turismo, que me ha hablado bien de la gestión que usted viene haciendo y sobre todo de la apertura a empresas. Entonces, en su ministerio, ya vamos a tener ocasión de hablar, parece que viene siendo el trabajo, pero los problemas claramente están en la gestión del presidente y de algunos otros ministerios. ¿Cómo superar eso, ministro? El presidente estuvo con nosotros en el Congreso Nacional de Turismo, realizado este miércoles y jueves, donde estuvo ejemplarmente articulado todo el sector privado, toda la cadena vinculada al turismo. Te estoy hablando de agencias de turismo, te estoy hablando de todos aquellos dedicados a las rutas gastronómicas, restaurantes, hoteles, agencias, es decir, todo el sector dialogando porque el gobierno ha conformado una mesa ejecutiva de turismo donde no solamente está el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Economía, Transporte, Agricultura, la visión multisectorial, y de boca del presidente, de su propia participación ese día, ha notado que la sinergia público-privado es realmente la pauta para poder atender y poner en valor, mira, Cristian, más de 70 reservas y parques nacionales en el Perú con un potencial inmenso de turismo paisajístico, de turismo verde, que están aguardando inversiones. Las Lomas de la Chay, a menos de 200 kilómetros acá, necesita más de 100 millones de dólares para poner en valor. Mira tú, más de 70 parques, más de 500 atractivos turísticos tiene el país. Entonces le hago la pregunta ahora, ministro, ¿cómo hacemos para poner en valor? Porque eso necesita normalmente ya sea inversión del Estado,
Mejor quizás si es privada, ya sea nacional. Entonces, ¿cómo hacemos también para que haya más inversión? Porque claro, se habla finalmente de que el principal problema es la economía. Hemos tenido un rebote, por eso las cifras este año son buenas, pero el próximo año ya no vamos a enfrentar a la realidad. Ya no es el rebote de lo que no crecimos el año pasado por la pandemia, sino finalmente qué tanto se ha incentivado la inversión privada. El tema de la minería, también lo escuché a usted decir en esta entrevista radial que es simplemente inmoral no poner en valor también esos proyectos mineros, pero usted hablaba de una nueva minería. Ahora son gobierno, ministro. Entonces, ¿por qué no pueden sacar adelante esas cosas que tanto hablaron desde la oposición o desde sus partidos políticos, ahora que son gobierno? ¿Cómo se puede hacer esa nueva minería? Es muy importante que la ciudadanía, el movimiento popular y social, las fuerzas políticas al cual tampoco decimos que tiene que haber plena coincidencia. La democracia tiene que ser el ejercicio para, con reglas de respeto, discutir aquello en que estamos y no estamos de acuerdo. El presidente Pedro Castillo ha sido claro en este tramo respecto a la necesidad de la inversión público-privado, respecto a la estabilidad jurídica, las condiciones adecuadas para promover el desarrollo. Hoy día he estado en Huaral, Cristian, ha sido el 13º concurso nacional de caballo de paso, y uno de los grandes jueces, toda una institucionalidad alrededor de esta práctica muy activa, es Roque Benavides. Conversé con él, hemos compartido hoy día la misma voluntad. Es así como nosotros decimos que esta época el Perú debe de sacar provecho de su minería, por eso yo he dicho que es inmoral dejar que esté en el subsuelo con tanta pobreza. Pero ¿cuál es la pauta? A ver. Minería competitiva significa una minería respetuosa de las comunidades, que no entra nomás como Pedro en su chacra, ¿no? Como Juan en su chacra, como Pepe en su chacra, sin respetar lo que significan las reglas, el acuerdo común con la comunidad, que le importe el agua, que le importe la tierra. La minería limpia es una minería competitiva porque pero tiene estándares. ¿Se puede hacer ese nuevo tipo de minería? Totalmente, claro que sí. ¿Y quién finalmente es el encargado de que se cumplan esos estándares, los más altos, y de convocar a las empresas que las quieran cumplir? ¿No es el Estado, en este caso el gobierno, ministro? Es la voluntad del gobierno, pero también es el enfoque propiamente del espacio productivo y el empresario. Aquí hoy nos alegramos que finalmente el Reino Unido haya desplazado a China como el principal inversor en materia de inversión minera en el Perú. Eso es muy importante. ¿Por qué se alegra eso, ministro? Claro, porque eso significa voluntad de inversión. Eso significa que ven en el Perú un país con estabilidad, como ve la comunidad internacional. No es cierto... Me quedé con la duda. ¿Usted, digamos, siente que el estándar de la inversión británica está por encima del estándar de la inversión china? El reto es para todos. La minería competitiva significa condiciones justas para los trabajadores. Y yo creo que allí tenemos que también ser autocríticos, que se necesita un régimen también más centrado en la defensa de los trabajadores. Yo creo que este tiempo es muy importante poner todo sobre la mesa. Es una nueva época. Son 200 años ya de historia republicana y necesitamos de aquí en adelante un proyecto democratizador de la economía, del aparato productivo. Si analizo eso más profundamente, ministro, y se le pregunta a los trabajadores formales en las empresas mineras formales, esas que muchas veces son efectivamente no tan criticadas, tan demonizadas, ellos están muy satisfechos con los sueldos que trabajan. El problema parece ser otro en las comunidades que no se enganchan a ese bienestar de la minería y obviamente la minería ilegal que genera trabajo informal y obviamente contamina y el Estado no puede controlar eso. Totalmente de acuerdo, pero eso midámoslo no solo con el tema de empleo, que es importante, con mejor rendimiento económico para la economía familiar. Pero eso no sería posible si no consideramos el medio ambiente, y significa agua limpia, significa convivencia armónica con la agricultura, significa también posibilidad de invertir, reinvertir en la comunidad, en educación, vivienda, salud. Y ese lado
también nos lleva hacia una gran necesidad de una tributación justa. Correcto. Una tributación, yo creo, como ocurre en cualquier otro país. Sí, pero lo que pasa es que la tributación uno podría plantear que se está planteando justamente recaudar más, obviamente es lo lógico, pero luego finalmente entregarlo de manera directa, ya sea en bonos, etcétera. Cuando la pregunta es, ¿cómo al mismo tiempo puedo levantar la tributación, pero hacer no solamente tributar más de 4 proyectos, sino finalmente de 8, porque 4 más van a venir? Y con esa tributación extra, yo voy a generar un OEFA más fuerte, un SENACE más fuerte, para que las comunidades tengan la seguridad de que esa mina finalmente no contamina. Con esas reglas claras, vendrían más inversionistas. Eso no lo tiene que hacer el gobierno, no tiene esa gran oportunidad de oro ahora, ministro. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no lo hacen? Yo creo que este ruido diverso que hemos estado teniendo en estos, creo que inéditos 5 meses de gobierno, dime también, es la franqueza. ¿Cuándo se trató así a un gobierno democrático? Normalmente se ha esperado todo un año de gracia, como así decimos, un año de convivencia, un año, qué sé yo, supuestamente de... No, ministro, no me diga eso. Aquí se ha tratado, tú eres un hombre objetivo, aquí se ha tratado de una manera realmente con una valla tan alta, ¿no? Evidentemente, está bien, así es la democracia. Yo creo que hoy estamos en otro momento y el gobierno... Pero solamente repito, ¿usted cree que a PPK se le trató mejor los primeros meses? Creo que sí. Ok. Ahora, no solamente a PPK, a cada gobierno que ha venido, yo creo que siempre se dijo, vamos a esperar no solamente un mes, 2 meses, un año de tranquilidad. Hay que dejar que gobierne. Ok, eso yo le quiero preguntar, porque lo he escuchado también en la radio y claro, no un poquito lo que yo decía al inicio. Claro, hay efectivamente una posición del Congreso que tiene una postura, pero mi pregunta sería, o sea, no se podría plantear tampoco que los errores del gobierno son consecuencia del Congreso de la República, porque es un Congreso también tan limitado que no tiene pues esa capacidad y mucho menos un tema como los 73 que tuvo Fuerza Popular para hacerle la vida complicada a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, separando lo que es el Congreso, la responsabilidad del Ejecutivo no está en sus propias manos. Es decir, si le fuese mejor la desaprobación del presidente, no tiene que ver con el Congreso, ministro, ¿o sí? Creo que hay retos en el Poder Ejecutivo y hay retos en el Poder Legislativo. Yo creo que una buena sintonía dialógica pro país debe de hacernos entender de que no hay que poner solamente la mirada y las IES en las limitaciones, ¿no? Yo creo que más grande es el desafío que tiene el país, ponernos de acuerdo en una agenda legislativa coherente con las prioridades también de gobierno en este momento de pandemia, en este momento de reactivación de la economía, en que muchos proyectos están esperando el sueño de los justos, justamente porque iniciado este gobierno, te hablo de julio, agosto, septiembre, con todas las brechas tal como están en un periodo tan particular, yo creo que ni mandrake, ¿no? Ahora lo que se necesita es sentarnos, ser sensatos, poner la agenda y empezar. Yo creo que ese espíritu de consenso, de unidad sobre la base de lo que son las grandes prioridades para el Perú. Yo creo que también saludo, por ejemplo... Eso lo va a hacer, por ejemplo, el presidente de la República, porque solamente ha convocado a las fuerzas políticas para justamente buscar bloquear esa admisión de la vacancia. Entonces, uno diría, bueno, ¿pero qué más? ¿Qué se pone sobre la mesa? ¿Qué le exige esos partidos de centro al gobierno y el gobierno qué exige a cambio de qué? Pero sobre la mesa, porque eso es política, usted lo sabe, ministro. En la reunión con los líderes políticos, bajo todo concepto se ha hablado de lo propositivo, de los problemas propiamente de la democracia, de gobierno, de gobernanza y de cómo nos volvemos propositivos. Es absolutamente falso que hayan dicho por ahí, absolutamente falso que si uno u otro líder ha dicho cómo se va a recomponer para estar con carteras ministeriales en el gabinete. Falso. Falso, me queda claro, se lo he escuchado. No hay repartijas. No hay repartijas, pero sí hay promesa, por lo menos lo ha dicho el señor Doroteo de Acción Popular, promesas de que van a haber cambios. Me imagino los ministros que están cuestionados y con posibilidades de censura, educación y transporte, por ejemplo. ¿Eso sí hay ese compromiso? ¿Se espera algo como eso, ministro? Creo que en la prioridad de políticas es lo clave, ¿no? Y se ha dicho muy bien, hay necesidad del retorno urgente a clases. Se va a trabajar en esa medida para el
el año 2022. Se ha dicho claramente de cuanto antes evitar estos riesgos de Omicron y extender la vacunación a regiones donde todavía se está con estándares de vacunación muy bajos, muy bajo el promedio. Se ha hablado de la necesidad de inversión para poder acompañar hospitales, instituciones educativas, infraestructura de servicio, infraestructura pública. Se ha hablado también de la necesidad de una lucha frontal contra la corrupción. Ok, la lucha frontal contra la corrupción. ¿Le parece que el presidente ha hecho lo adecuado en explicar el caso de Zaratea, por ejemplo? Dijo que finalmente iba a aclarar el caso Bruno Pacheco. Entonces uno diría, bueno, habla de la lucha contra la corrupción, pero por casa... Claro, salvando las distancias de lo que han sido la corrupción en otros gobiernos, pero aquí también no se muestra, digamos, no una transparencia absoluta y unas ganas de querer hacer las cosas distintas. Mire, el gobierno ha respetado y ha facilitado la intervención del Ministerio Público para que haga su trabajo. No solamente el Ministerio Público, también la Procuraduría, también Contraloría. Sí, pero la decisión política de ser mucho más rápido con Bruno Pacheco. Lo respetuoso en eso es que todo eso está ya en los ámbitos de investigación y allanado más bien a que eso ocurra como significa, ¿no? De manera independiente, con el debido proceso, célere, porque el Perú necesita que se aclare y se deslinde con claridad, con contundencia esos hechos. El gobierno ha sido clarísimo en eso y no solamente por la sesión estos días de su comisión de alto nivel de corrupción, de anticorrupción, de lucha contra la corrupción, sino también en otras instancias. Ya, pero ojo lo que me está diciendo, ministro, es decir, el gobierno ha sido clarísimo en el sentido de que, bueno, que investigue quien corresponde y yo no voy a explicar nada. No voy a hacer yo ningún esfuerzo en tratar de, independientemente de lo que haga el Ministerio Público, yo aclararle a toda la ciudadanía lo que pasó en Zaratea y lo que pasó con Bruno Pacheco. ¿Eso le parece que no necesita hacer el presidente? Yo creo que debemos de dejar que las instituciones de investigación, Cristian, hagan su chamba ahora, hagan su trabajo y aguardar, ¿no? Yo creo que eso no debe de ocupar, estando ya en materia de investigación, de las grandes prioridades que tiene ahorita el país. Gobernar significa también centrarse en otras cosas importantes que la gente está demandando. El tiempo siempre es tirano, pero lo escuché también en la radio decir, ¿usted está a favor de la Asamblea Constituyente por fuera del Congreso, es decir, a través de la recolección de firmas? Yo creo, y lo digo también con honestidad y con mucho respeto y un profundo sentido democrático, yo sí creo que después de 200 años el Perú necesita un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social no significa patear la puerta. No, está bien. ¿Cómo llegamos a ese nuevo pacto social desde su punto de vista? Yo creo que en la medida que a nivel del Congreso se necesitaría una correlación muy favorable para que ese sea el camino constitucional, como dice la Constitución, ¿no es cierto? No hay condiciones mayoritarias para ese camino. Entonces, yo creo en el poder constituyente, en la legitimidad que da la Constitución también para que los ciudadanos puedan expresarse como tal. Si eso es un movimiento social, pedagógico, pacífico, pro desarrollo del país, una minoría no le puede imponer a una mayoría y viceversa. Necesitamos que todas las fuerzas políticas del país, democráticas, quechuas, aymaras, amazónicos, todos los peruanos nos sentemos para las nuevas bases de ese proyecto democratizador. Lo que plantea es que sea por fuera del Congreso, si es que hay esa capacidad de recolectar firmas. Totalmente de acuerdo, es ciudadano. Entonces déjame hacerle la pregunta y con esta termino. ¿Por qué eso no sería golpista e intentar alcanzar 87 votos para vacar a un presidente sí sería golpista? Yo creo que la Constitución en cualquier país te brinda ese elemento de constituir cuando hay condiciones, cuando hay convencimiento, cuando es el consenso de que se sienten nuevas bases que regulen Estado, economía y sociedad. Sí, pero si están en el Congreso no tendrán las condiciones, usted dice, hay otras condiciones que se pueden buscar en la ciudadanía. Bajo ningún concepto, la Constitución tampoco prohíbe que los ciudadanos puedan buscar a través de referéndum, a través de firmas, el ejercicio de su derecho ciudadano. Eso no está bajo ningún concepto vetado. Cuando la encuesta muestre 55% a favor de la vacancia y se alcance los 87, va a ser bien difícil también plantear algún tipo de inconstitucionalidad a la fuerza de los votos. Cristian, bajo esa premisa, entonces, de la encuesta, con tanta desaprobación histórica y sobre todo en este tramo del Congreso, entonces cerremos también el Congreso. Sí, pero ¿quién? Y no es así. ¿Pero quién finalmente lo cierra? ¿Hay un mecanismo para cerrar el Congreso? Yo creo que no hay que ser más papistas que el Papa, ¿no? Y sí necesitamos dialogar. Yo pongo en la mesa, democráticamente, que hable la academia, que hable la política, la economía, los ciudadanos,
Aquí no hay superpoderes, superhombres ni supermujeres. Aquí necesitamos... Lo que dice es que hablamos en elecciones y a través de nuestra democracia representativa en el Congreso, pero si es que no tenemos la mayoría en el Congreso, vamos a salir por fuera, eso no es tan democrático. Yo creo que lo democrático es plantearlo con reglas claras, pacíficas, transparentes. Okay. Si es ese proceso natural para el país, social, yo creo que eso es lo justo, lo legítimo. Eso no significa que todos los que no piensen de esa manera no contribuyen a la democracia. No, yo soy respetuoso, pero ese Perú divergente tiene que encontrarse. Ya basta de desencuentros. Es el momento de la unidad, el consenso, el trabajo para defender el país. Cristian, con esto termino. Toda América Latina, la comunidad internacional, cree en la estabilidad jurídica y en el país, menos ese núcleo de profesionales vacadores que están meciendo la cuna. Veníamos bien y al final vacadores. Entonces, claro, uno decía también golpista. Entonces, claro, entramos a un juego de que la ultraderecha, la ultraizquierda, nadie se reconoce como ultra, todo el mundo le echa la culpa al del frente. Cristian, pero ¿es así o no es así? ¿Es así qué? Es así. ¿Tú no crees que hay un núcleo ahí que está buscando cualquier pretexto o elemento para desestabilizar? Es que hoy por hoy hay 45% y que con ese número, ¿qué le va a decir finalmente a esa mayoría que también fue el argumento para disolver el Congreso de Martín Vizcarra? ¿La mayoría manda? No, señor. Aquí manda la ley, la Constitución. Eso es lo que tenemos que hacer pedagogía en el Perú. La Constitución es lo que te permite también que los ciudadanos puedan expresarse. Yo creo que aquí nadie está diciendo ni rupturas. Ah, bueno, entonces vamos a referéndum para ver si es que vacamos a Castillo. Depende, el pueblo se pronunciará. Yo creo que no se plantea la sin razón. Yo creo que hay naciones y el Perú, después de 2 siglos, ha demostrado que no hemos sido capaces de defender la vida agobiada por la pandemia. Mira, más de 200.000 personas. Cuánta pobreza. Mira la calidad de la educación, la calidad de la salud. ¿Tú crees que estamos bien? O sea, ministro, entonces, mi pregunta es, con esta termino, el tiempo me va a ganar. ¿Tú crees que en 4 meses se puede resolver problemas de 200 años, Cristian? Pero en 4 meses hay problemas, o sea, todo han sido 200 años de problemas y recién ahora se están integrando. Dejemos gobernar. Pero entonces. ¿qué tal la complejo de Adán? No. O sea, con este recién nace y este es el primer gobierno que intenta resolver las cosas de 200 años de neoliberalismo. Hay un fuerte movimiento social popular que creo que ahora está, ¿no es cierto?, conduciendo y está orientando los trabajos orientados sobre la base de las comunidades. Dejemos entonces gobernar. Si hay ruido, pongamos en la mesa. Pero si parte de gobernar la democracia es fiscalizar, cuestionar, ese es parte del juego democrático. Sí, pero hay que discutir y fiscalizar con razones, pues, no con documentos que no tienen ninguna razón de ser, como lo ha dicho la propia academia respecto a los temas y fundamentos inconstitucionales o nada democráticos que se ha plantado ahora en este debate esta semana. Solamente con esta termino. ¿Sin nueva constitución no pueden resolver los problemas del país? Claro que sí. ¿Quién dice que no? Listo. Por eso nos quedamos. Hay un tema de gestión, hay un tema de diálogo ciudadano, hay un tema de trabajo. En realidad, ese es el tema de gestión. Todo confluye y esa es la visión de este gobierno democrático, popular. Muchas gracias. Un placer. Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias, ministro.